desgraciadamente tendría que señalar algo que también es un punto de vista particular, una percepción. Yo creo que incluso ha habido un retroceso en justicia, por ejemplo en justicia social, y vemos la evolución que ha tenido Estados Unidos y Europa, que son los países modelo de desarrollo, de los años 70 para acá, ha sido realmente con un impacto a la justicia social muy fuerte. Cada vez hay menos justicia social, cada vez es menos presencia de la medicina, del acceso a la medicina, cada vez menos acceso a, a la educación y sobre todo, lo que es una desgracia, ¿no? Cada vez más concentración de riqueza en esos lugares, incluso en esos lugares. No se diga aquí en México o en otros lugares, o sea, ha habido un retroceso y lo peor de todo es que pues que la justicia ha tenido una evolución interesante que se está revirtiendo en sus efectos. Creo que una de las herencias que dejó Estados Unidos al mundo fue que entendieran que la justicia tenía que ser también justicia económica. No puede ser nada más justicia de trato y no puede ser nada más justicia, podríamos decir, de igualdad de oportunidades. Tiene que haber una justicia económica y creo que se percibió bien, se interpretó bien durante alguna época de boom económico, antes de los años 70, de que así debía de ser, de que una justicia sin justicia económica no es justicia. Desgraciadamente, eso ya se perdió, se está perdiendo poco a poco y entonces ahora, ahora estamos viendo. Yo creo que una de las tragedias que vivimos es que el comunismo dejó una herencia muy negativa de una propuesta que quizás, en donde quizás no todo era negativo. O sea, en pensar en primer lugar en el ser humano, en entender que primero eran las necesidades del ser humano y luego todo lo que viniera, eh, pues se falseó con las dictaduras y con la represión que hubo en el comunismo. Entonces se entendió que esa no era alternativa. Entonces ahora tenemos la alternativa del dinero. El chantaje del dinero es espectacular y entonces permanentemente nos están informando que no puede ser más justo el mundo porque las empresas comerciales de X o Y quiebran y si ellas quiebran, toda la sociedad quiebra. Y entonces hay que tolerar todo tipo de injusticias de unos pocos contra muchos. Por ejemplo, lo vemos en los fraudes bancarios y financieros que hay en todo el mundo y los tienen que tolerar ahí sobre pretexto de que todo el mundo mantienen a la sociedad económicamente viable. Me parece que ese es el otro extremo que ya en el discurso se hizo tan aceptable, decir, pues bueno, los bancos pueden cometer errores, pueden cometer corrupción, pueden tener todas estas fallas, pero sin bancos no podemos vivir. Entonces que lo sigan haciendo y lo seguimos financiando con nuestros impuestos y ese dinero que no se use para la seguridad social, para más escuelas, más hospitales, que se use para refaccionar a los que están depredando a la sociedad. Me parece que tenemos un discurso muy parcial y que desgraciadamente el terror a volver a una pretensión, digamos, pues más social pues, de las comunidades, de la civilidad, nos da miedo sobre pretexto de que el comunismo fracasó y que podemos volver a caer en dictaduras que utilicen eso, nacionalismos. Yo viví en Alemania 6 años, pues, digamos, y percibí algo, es una mera percepción, pero percibí algo como muy real. La alternativa social de Europa, porque Europa llegó a tener un estado social muy grande, todavía al mismo Alemania lo sigue teniendo, pero ya a comparación de cómo fue, ya no es. Fíjese que esto era el miedo del comunismo. Desgraciadamente, en Europa era tanto el miedo al comunismo que hicieron el esfuerzo de levantar un estado social importante para poder, podremos decir que ofrecer una alternativa social del capitalismo. Pero ahora ya no hay comunismo. Entonces ahora ya les parece a los estados que cuesta muy caro y que hay que desbaratarlo. Y poco a poco lo han venido demoliendo en países cada vez más. Y las crisis financieras que crea un pequeño grupo contribuyen a que
se siga transfiriendo menos dinero hacia lo social, más dinero hacia lo